Buenos días, profesor. Buenos días, compañero. Quiero hablarles sobre la separación de Colombia, que para nosotros es fundamental, pues, eh, hablar sobre esta historia, ¿no? Que de repente muchos de nosotros nos hemos olvidado de esta historia, de cómo pudimos recuperar nuestro territorio panameño ante el tratado o ante la Gran Colombia. Bien, primero que nada debemos entender el concepto de por qué o cuáles fueron las razones fundamentales de que se diera esta separación. Y podemos mencionar tres que es fundamental. El abandono del gobierno central, que fue unos que no tomaba en cuenta lo que pertenecían a esta área. Por otra parte, la guerra de 1000 días que se dio aquel entonces. Y también el rechazo del tratado de Erinjai. Entonces, estas fueron las razones fundamentales donde Panamá pues crea su junta directiva para la separación. Pero antes de esto, eh, hicieron como una posible estrategia para que hubiera esa negociación, donde busca o proponen lo que es la construcción del canal, pero no se dio. Entonces, luego de esto, la junta directiva se reúne para, para crear su propia estructura o propio gobierno, propia política, propia norma, leyes constitucionales. Entonces, el representante legal de aquel entonces del gobierno central estaba Esteban Huerta. Entonces, luego de esto, vamos a tratar de mencionar lo fundamental, ya que los tiempos es corto. Eh, Crean lo que es el artículo 136. Pero, ¿cuál es la finalidad de este artículo? Donde los estadounidenses podían intervenir militarmente en cualquier conflicto que vaya a tener Panamá. Es un tratado que hacen ahí Bunau Varila. Luego de esto, se crea, o sea, se programa la construcción del canal que gana los franceses. Luego de esto, se, se vende la propuesta a los estadounidenses para que le continuara le siguiera la construcción del canal. Entonces, luego de que se haya firmado todo este tratado, de la negociación y todo esto, eh, es importante pues, resaltar que Estados Unidos interviene en muchas ocasiones en dichas actividades o en dichos conflictos que tenía Panamá en aquel entonces. Entonces, podemos también enfocarnos en lo que es la parte fundamental de cómo surgieron los gobiernos desde, desde presidentes, desde los legisladores, y quiénes fueron los primeros o los pioneros que crearon esa estructura o quiénes fueron los presidentes. Por ejemplo, tenemos a, al señor Manuel Amador Guerrero, que fueron unos pilares fundamentales, los líderes principales, que fueron unos que crearon o que fueron el presidente, pues. Entonces, y luego viene muchos tratados, que entre esos está el Tratado Torrijos-Carter, que hizo el general Omar Torrijos con Jimmy Carter, si no me equivoco, con, el, aquel entonces que era el presidente de Estados Unidos. Y esto se da luego de la separación. Bien, y luego cuando muere, cuando muere en un accidente aéreo, el señor Omar Torrijos, allá en la montaña de Coclé, el que toma cargo es el señor Manuel Antonio Noriega. Ya muchos lo conocen, muchos tienen al menos una idea de quién fue el señor, que fue un dictador que lavaba dinero con el narcotráfico, que podemos recalcar otras partes que más que un dictador, hizo un préstamo a lo exterior, endeudó a Panamá.
Fue ahí donde intervino militarmente Estados Unidos, donde vino lo que es la invasión. La invasión se dio para, para capturar a Noriega. Entonces luego viene el otro presidente y así sucesivamente va creando lo que es las leyes constitucionales, se van organizando entre los presidentes, legisladores, los representantes y todo de eso, de ese entonces para acá. Para, o sea, yo considero que estas historias son importantes o fundamentales para el beneficio de nuestra sociedad, que aquel entonces muchos de nosotros somos beneficiarios, de los cuales se construyeron escuelas, hospitales, calles, todo tipo de infraestructura, donde ya Panamá fue autónomo o es autónomo, donde crea su propia política, sus elecciones y todos aquellos partes legales, pues. Y eso ha sido producto de eso, hemos sido nosotros, que hemos visto las elecciones políticas que antes mencionaba, pues se han dado y que cada 5 años, según la constitución política, que se debe dar. Entonces, entre eso están el presidente de la República, los diputados, los alcaldes y los representantes y los gobernadores que son pilares fundamentales, pues, para la estructura del gobierno. Si no tengo más que agregarles, bendiciones y pase un feliz día.